Queridos hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más a otra reunión virtual donde vamos a poder gozarnos escuchando algunas alabanzas y luego vamos a escuchar a nuestro pastor con la palabra del Señor. Se acercan días difíciles nuevamente para nuestra ciudad. Aparentemente volvemos a otra cuarentena rígida, pero la palabra del Señor es suficiente para nosotros, hermanos. Su gracia es suficiente. Quiero pedirles que ustedes puedan tomar sus Biblias. Vamos a hacer una pequeña lectura y luego vamos a hacer nuestra declaración. Mientras toma su Biblia, hermano, quiero leerle el libro de Nahum 1:7, que para este tiempo difícil que estamos pasando dice así: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Esto es una promesa para nosotros, hermanos queridos, en este tiempo difícil. Voy a pedirles que ahora puedan tomar sus Biblias y vamos a hacer nuestra declaración. Esta es mi Biblia, la eterna palabra de Dios, inspirada, infalible, inerrante, siempre viva y eficaz. Sus verdades son absolutas y eternas, suficiente en todo asunto de fe y práctica. Hoy recibiré la incorruptible, indestructible, la siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más será igual, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a que hagamos una oración antes de que escuchemos el mensaje, hermanos. Señor amado, queremos entregar este día en tus manos. Señor, que las alabanzas que vamos a escuchar en esta mañana puedan ser gratas, Señor, delante de ti. Que el mensaje, Señor, que vamos a escuchar por nuestro pastor sea edificante para cada uno de nosotros en este tiempo tan duro que estamos atravesando, Padre bendito. Dejamos este tiempo en tus manos y te pido bendición para cada uno de nuestros hermanos, para cada uno de los miembros de nuestra congregación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos.
poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, comparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey.
honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, comparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios, al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, comparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Queridos hermanos, buenos días. Familia, ¿cómo están? Es un otro domingo más donde nos reunimos por este medio. Es nuestro deseo, nuestro corazón, que la palabra que hoy va a ser expuesta pueda llegar a tu corazón y pueda conmovernos, como ha conmovido esta misma porción de las Escrituras a lo largo de la historia. Tenemos la convicción de que el Señor está donde tú estás, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, y este domingo 21 de junio no es la excepción. Es nuestro domingo número 14 que nos reunimos bajo esta modalidad. Dios permita que pronto podamos estar reunidos juntos. Sin embargo, mientras llega ese tiempo, debemos perseverar en el Señor, debemos esforzarnos en crecer en su palabra, en la comunión con nuestro Señor. Entendemos que nada nos sostendrá, nada nos va a sostener si nosotros diluimos nuestra comunión con el Señor. Nada nos va a sostener si en este tiempo no dependemos de su gracia. Los días que vienen son más complejos. Estamos entrando a una nueva cuarentena rígida por un periodo no muy extenso, pero un periodo difícil para nuestra ciudad, días difíciles para nuestro país. Y en medio de esta angustia en nuestra sociedad, preocupación, ansiedad, estrés, depresión, tú y yo podemos confiar en el Señor, porque sabemos que aún en medio de la adversidad Él está obrando, y que al final de cuentas todo lo que sucede alrededor nuestro coopera para bien. Esa es la esperanza que abraza nuestros corazones. Estamos en una nueva serie, cincelado por la mano del Maestro. Estamos caminando por la primera carta escrita por el apóstol Pedro. El tema para hoy es: tú eres y tú serás. Tú eres
y tú serás. Creo que este tema es una promesa del Señor hecha en su momento a Pedro, y hoy esta promesa es para ti y es para mí. Permíteme recordar, ya introduciéndonos al tema, algunas premisas que hemos revisado la semana pasada, que quiero volverlas a traer, y cada vez que iniciemos un mensaje voy a traer estas premisas una y otra vez, porque nuestra mente debe anclarse en estas verdades que son bíblicas, y que en el desarrollo de la exposición de la primera carta del apóstol Pedro vamos a ir desempaquetando estas verdades y anclando estas verdades en nuestros corazones. Premisa número 1. Recuerda que Dios nos va cincelando, retirando todo aquello que estorba en su diseño, lo que impide Él pueda moldear la imagen de su Hijo en nosotros. Él va a cincelar áreas en nuestro corazón que requieren ser moldeadas. Dios nos prepara, en este sentido, Dios nos prepara para tener nuestra mejor vida, no ahora, sino en la eternidad. Dios nos está preparando para la eternidad. Premisa número 2. El tiempo que vivimos solo es alarmante. Este tiempo que vivimos solo es alarmante si lo divorciamos de la revelación de la palabra de Dios. Debemos colocar los sufrimientos a la luz del poder, la esperanza, la bondad y la gloria de Cristo, y solo entonces hallamos esperanza. Tu sufrimiento, mi sufrimiento, la situación que hoy enfrentes debe ser vista a la luz de las Escrituras. Esto, una vez más, genera esperanza. Tercera premisa. Todo cristiano puede experimentar gozo en medio del sufrimiento. Todo cristiano puede experimentar gozo en medio del sufrimiento porque sabemos en quién hemos confiado. Sabemos en quién hemos creído. Y hemos creído en el Dios soberano. Premisa número 4. A veces es importante saber por qué sufrimos, pero es más importante saber cómo sufrir bien. Dios usa las pruebas que experimentamos para purificar nuestras vidas. Por tanto, nuestro sufrimiento es una parte integral del proceso de nuestra santificación. Dios usa la adversidad, Dios usa el dolor, Dios usa el sufrimiento para santificar nuestras vidas. Y de eso nos va a hablar Pedro. Premisa número 5. Debemos recuperar un amor genuino por la iglesia de Jesucristo. Para los creyentes del primer siglo, amar a Cristo significaba amar a la iglesia por la que Él murió. El deseo de Dios es que estés protegido en una iglesia centrada en Cristo y saturada por el Evangelio, y que seas guiado, nos va a decir Pedro, por pastores que aman el rebaño que les fue entregado. Premisa número 6. La palabra nos exhorta a los cristianos, a ti y a mí, a ser buenos ciudadanos. Pedro va a hablar de aquello. A ser siervos obedientes o trabajadores o empleados obedientes. La palabra nos instruye e instruye a las esposas a estar sujetas a sus maridos, a los esposos a ser considerados con ella, a los cristianos a ser compasivos. La razón de esto es que somos peregrinos y extranjeros en este mundo y representamos al reino de Dios. Estas son nuestras 6 premisas que están a lo largo de la primera carta del apóstol Pedro, y como dije hace unos minutos, son las premisas que vamos a ir revisando en la medida que caminamos versículo a versículo a través de esta carta. Empecemos entonces con una introducción al tema de hoy. ¿Por qué no oramos antes de hacer esto? Padre, gracias por tu presencia, no solo tu presencia prometida, la que nos dice que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, Señor. Padre, gracias por tu presencia manifiesta en nuestros hogares hoy.
Tu presencia que al momento de abrir las Escrituras, Señor, podemos abrazar tu verdad, saber que tú nos estás hablando, saber que tú nos ministras, saber que en medio de la exposición de tu palabra tú traes ánimo, fortaleza, consuelo, paz. Señor, tú trabajas cada vida a la luz, Señor, de tu palabra. Y eso es tu presencia obrando en nuestras vidas, aún hoy estando en nuestros hogares. Gracias porque tu evangelio no está limitado ni subordinado a una cuarentena o a una pandemia. Tu evangelio hoy sigue corriendo con tanta fuerza y poder porque es tu evangelio y nada puede frenar tu palabra. Glorifícate hoy, Señor. Glorifícate en cada hogar. Padre, te ruego que hoy hables a cada persona, a cada hermano que esté escuchando, viendo este mensaje. Glorifícate, Padre. Cautiva mi mente, cautiva mi corazón. Señor, que diga aquello que es justo con relación a tu palabra, lo necesario, no más, no menos, sino aquello que tú quieres que hoy sea hablado. Tu Espíritu Santo me guíe, Señor. Tu Espíritu Santo en medio de la exposición de tu palabra humille mi corazón delante de tu soberanía. Engrandece tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada vimos el contexto histórico de esta carta. Analizamos el contexto teológico y hoy revisaremos de manera muy resumida, aunque se ha hablado mucho y hay muchos libros, mucha narrativa respecto a la vida de Pedro. Hoy lo vamos a ver nosotros de manera muy resumida. Voy a hacer algunos énfasis respecto a su vida que son relevantes para nosotros al momento de entender por qué escribió lo que escribió. Obviamente asumimos y acentuamos nuestro corazón y mente en que Pedro fue transformado por la gracia del Señor y luego fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta carta. Entonces veamos primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, una vez más. La semana pasada este fue nuestro texto de inicio. Hoy también vamos a usar este mismo versículo para poder ver a Pedro. Dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La Nueva Traducción Viviente dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjero en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ok, casi toda la información que tenemos acerca de Pedro nos dice que él tenía un hermano llamado Andrés y que el nombre de su padre era Jonás. Estos hombres eran compañeros de pesca, el padre y los hijos eran compañeros de pesca con otros dos hermanos llamados Jacobo y Juan. Y su padre era Zebedeo. Con el paso del tiempo, nos dicen las Escrituras, que de una forma increíble, porque realmente en la narrativa bíblica tú miras cómo Dios orquesta todas las circunstancias, y estos 4 jóvenes fueron escogidos para ser los discípulos de Cristo. Pedro, aunque nació en Betsaida, Pedro se había trasladado a la ciudad de Capernaum y estaba casado cuando se encontró con Cristo. Su suegra, tú vas a recordar, fue sanada de una fiebre al comienzo de su caminar una vez más con Jesús. Y tú encuentras esto en Marcos capítulo 1, versículos 29 al 31. Presta atención a este detalle. 20 años más tarde, Pablo menciona que con frecuencia Pedro llevaba a su esposa consigo en los viajes misioneros. 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Tú puedes encontrar esta referencia a que Pedro muchas veces llevaba a su esposa en varios viajes misioneros que él tenía.
Algunos recuerdan a Pedro, no sé qué viene a tu mente cuando hablamos de Pedro, pero algunos recuerdan a Pedro por sus comentarios indecisos e impredecibles en esas conversaciones que tenía con Cristo. Otros piensan en su notable profundidad con respecto a la persona de Cristo. Pero hay varios sucesos en la vida de Pedro que revelan su carácter, que revelan la condición de su corazón, que revelan su ímpetu. Y quiero mencionarte solo algunos que los vamos a mirar más adelante con mucho mayor detalle. ¿Tú recuerdas aquella vez que Pedro caminó sobre el agua? Estaba una noche, se desató una tormenta, y en medio de esa tormenta en el mar de Galilea, Pedro de manera impulsiva, sin pensar, sin revisar lo que estaba pasando, sale de la barca y lo que él hace es caminar sobre las aguas y empieza a acercarse a Jesús. Lo consigue antes, y poco antes más bien de llegar a Jesús, él empieza a hundirse porque quita su mirada de Jesús y empieza a mirar la enorme tempestad que había en ese momento, y Jesús tiene que rescatarlo. Ese es Pedro. Es impulsivo, es impetuoso, no tiene temor, no piensa las cosas. Ese es Pedro. ¿Tú recuerdas la confesión de Pedro? Jesús está reunido con sus discípulos y le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Pedro no la piensa dos veces y es como que levanta su mano rápidamente y le dice: tú eres el Cristo, el Dios, el Hijo del Dios viviente. Ese es Pedro. No dio chance a que Cristo le pregunte: ¿qué dices tú, Pedro? No, él tenía que responder. Él tenía que estar al frente de todos. Él tenía que ser el primero. Piense en el exceso de confianza de Pedro. La última cena, la última noche que estuvieron los discípulos con Jesús, Jesús declara que uno de ellos lo iba a traicionar. Pedro, con ese exceso de confianza que lo caracterizaba, se apresura en declarar que bajo ninguna circunstancia negaría a su Señor. Y el Señor le responde y le dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. ¿Nota el exceso de confianza de Pedro? Señor, yo no voy a hacer esto. Señor, jamás haría esto. Mire este otro ejemplo. Pedro, en el ánimo de defender a su Señor, entre comillas, de defender a su Señor, en el Getsemaní saca una espada y le corta la oreja derecha a Malco, que era un esclavo del sumo sacerdote. Juan capítulo 18, versículos 10 al 11. Él no la pensó. Solo sacó su espada y la estiró y cortó una oreja. Ese es Pedro. Pedro, temeroso después de que su Señor fue aprehendido y estaba siendo interrogado, él mirando a lo lejos, a una mujer, una sirvienta, se acerca y le dice: tú estabas con él. Y Pedro empieza entonces su camino de negar a Jesús 3 veces. Pedro no solo era impetuoso, no solo era impulsivo, sino que también era temeroso. O si quieres llamarle, también era cobarde. Por otro lado, mira el contraste. Por otro lado, los recordamos por su valor monumental cuando confrontó a la multitud en el día de Pentecostés. Usted recuerda, son llenos del Espíritu Santo y ellos salen, y el primero en salir es Pedro, y Pedro empieza a proclamar el Evangelio con gran valor, y ese día se convierte en 3,000. Note los contrastes en la vida de Pedro. Ninguna otra persona en la Escritura muestra tanta fe y duda, valor y temor, amor e impulsividad a la vez. Él era esos contrastes. En un solo momento podía estar armado de valor y al segundo siguiente él se llenaba de temor. Ningún otro discípulo
revela su corazón tan frecuente y honestamente como Pedro. Pedro decía lo que pensaba. ¿No te recuerdo a alguien? ¿A ti? Pedro no procesaba aquí arriba. Si Pedro tenía que decir algo, él lo decía. Y luego ya veía cómo iba a recoger lo mal que había dicho. Pedro era ansioso, era agresivo, era valiente, era una persona honesta, era franco. Tenía el hábito de hacer funcionar la boca cuando su cerebro estaba en pausa. Ese era Pedro. Tú miras la narrativa bíblica, tú miras cómo recoge la historia Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y tú lo miras en los primeros 19 capítulos del libro de los Hechos y tú vas a hallar unos contrastes monumentales en la vida de Pedro. Pero hay algo. Hay un Pedro que era y hay un Pedro que es. Las cartas que Pedro escribe, primera de Pedro y segunda de Pedro, es ese resultado casi final de la obra de Cristo en la vida de Pedro. ¿Por qué digo casi final? Porque el Señor no termina de cincelarnos hasta el último respiro en nuestras vidas, hasta el último aliento de vida que tengamos. Ese es nuestro Dios. Y no había terminado con Pedro, aún cuando escribió estas cartas. Ok, Pedro provee entonces un ejemplo excelente sobre cómo Dios moldea una vida. Inicia con una materia prima, como dicen algunos autores, y va progresando hacia un producto casi terminado. ¿Por qué casi terminado? Porque hasta el día que el Señor nos llama, Él no ha terminado. Él sigue trabajando. Dios terminó con Pedro, sí. Dios graduó a Pedro, sí. ¿Cómo? Muerto, crucificado y de cabeza. Entonces Él estaba listo para encontrarse con su Señor. Si tú piensas que Dios ha terminado contigo, no, Dios no ha terminado contigo y no ha terminado conmigo. Tú piensas que las cosas están bien en tu vida, no, espérate. Dios va a seguir cincelando, porque esta vida del creyente, hasta que Él nos llame a su presencia, Él no termina de cincelarnos. Él no termina de trabajar con nosotros. Y Pedro es un buen ejemplo de esto. Entonces había en Pedro gozo y tristeza, éxito y fracaso. Cristo interactuó con Pedro mucho más que con cualquiera de los otros discípulos. Pedro tuvo un trato especial de parte de Jesús por la forma en que lo moldeó. No es que al resto no los moldeó, no es que al resto no los cinceló, pero es que Pedro era un caso especial. Jesús necesitaba trabajar con el carácter de Pedro, porque Pedro iba a ser el hombre que iba a liderar el inicio de la iglesia. Jesús necesitaba asegurarse que Pedro iba a ser el hombre que iba a guiar a la iglesia en su primera etapa, que iba a encaminar el rumbo de la iglesia. Pero si Cristo no hubiese trabajado con Pedro, hubiesen habido cientos de orejas cortadas. Hubiese habido un montón de problemas entre los mismos discípulos. Pedro era reconocido por los mismos discípulos como el líder del grupo. Pero este liderazgo necesitaba ser transformado, este liderazgo necesitaba ser moldeado, ese carácter necesitaba ser pulido por el maestro. Piensa en esto, permítame hacer un paréntesis rápido respecto a lo que usted se va a dar cuenta. Algunos quieren hacernos creer que la naturaleza humana solo puede ser modificada, no transformada. Este grupo de personas piensan que los mentirosos rara vez se tornan honestos y en muy pocas oportunidades los adúlteros se vuelven fieles y casi nunca los adictos pueden ser libres de su adicción. Ellos dicen, aunque estos hábitos pueden sufrir ciertas modificaciones, pero la disposición del corazón permanece esencialmente igual. Esto es lo que este grupo de personas piensa. Nosotros afirmamos
con un hasta y escríbelo con mayúscula y subráyalo. Hasta, porque la palabra de Dios lo dice, Cristo interviene. Hasta que Cristo interviene, es verdad. Solo podemos modificar hábitos, solo podemos modificar conductas, podemos ser un poco mejores, pero hasta que Cristo interviene, solo entonces somos transformados desde las raíces mismas de nuestros corazones. Hasta que Cristo interviene, entonces y solo entonces somos moldeados y somos transformados y somos renovados. Entonces el infiel puede ser fiel, no como una modificación de conducta, sino como un cambio de carácter. Y Pedro y tú y yo somos testimonio de aquello. Entonces veamos 3 aspectos, y ese va a ser nuestra ruta, este va a ser nuestro mapa. Veamos 3 aspectos de la obra de Dios en Pedro. Primero, quiero que miremos a Cristo, quien sabe quiénes somos. Cristo sabe quiénes somos. Segundo, Cristo sabe lo que podemos llegar a ser. Tercero, Cristo nos puede transformar. Ese es nuestro mapa, ese va a ser nuestro recorrido en esta semana. Cristo, en esta mañana. Cristo sabe quiénes somos. Cristo sabe lo que podemos llegar a ser. Cristo nos puede transformar. Veamos nuestro primer punto entonces. Cristo sabe quiénes somos. Piensa en Andrés, hermano de Pedro. Ok, Andrés llevó a su hermano a Cristo, pero por la narrativa bíblica aparentemente no tuvo la oportunidad de hacer una presentación formal. Y me refiero a Jesús, te presento a mi hermano Pedro, Jesús. No sucedió aquello. No se olviden que Andrés escuchó a Jesús, escuchó la enseñanza de Jesús, y Andrés corrió a su casa para llevar a su hermano Pedro. Ok, pero no tuvo la oportunidad de presentarlos. Y esto es, uno puede pasar esto por alto, pero es tan relevante y tan importante como las Escrituras describen este momento. Presta atención. Cuando se conocieron, Cristo contempló a Pedro. Cristo estaba mirando a Pedro. Yo pienso con una mirada, la misma que tiene con nosotros, una mirada de esperanza, una mirada de poder. En Juan capítulo 1, versículo 42, el texto nos dice que Cristo mirando a Pedro le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas es el nombre en arameo para Pedro, que significa roca. Cristo no solo sabía quién era Pedro, sino también lo que llegaría a ser en él. Esa expresión es monumental. El Señor se para delante de Pedro y dice: tú eres hasta hoy, tú eres Simón. Eres hijo de Jonás. Yo sé esto, Pedro. Tú serás, tú eres, y tú serás. Tú eres, es el diagnóstico del Señor. Este tú eres es el diagnóstico de Jesús diciendo a Pedro: oye, Pedro, hasta este momento tú eres esto, eres impetuoso. Pedro, a ti te gusta, eres torpe, te agarras a trancazos porque yo sé que más adelante vas a cortar la oreja a alguien. Pedro, tú no tienes miedo a nadie, pero tienes miedo a todo. Pedro, tú primero hablas y luego piensas. Pedro, tú eres hoy eso. Ese es el diagnóstico del Señor. Pero el Señor le dice: tú serás. Esa es la promesa de Dios. Y quiero que ancles esto en tu mente y corazón en esta mañana. El Señor te dice hoy, 21 de junio del año 2020, te dice: tú eres, y pon tu nombre, hijo de, y pon el nombre de tu padre. Tú serás. Esa es la promesa del Señor. Tú eres y tú serás. Pedro
no podemos imaginar cómo Pedro reaccionó. Que Jesús, a quien acaba de conocer, es más, ni siquiera habló, ni siquiera dijo, Jesús, mucho gusto, yo soy Pedro. No. Jesús lo mira y le dice, tú eres, pero tú vas a ser. Y Pedro probablemente, con su conocimiento del Antiguo Testamento, pudo haber pensado en Abraham. Ok, Jesús me acaba de decir que soy esto y voy a hacer aquello. Bueno, a Abraham también le pasó algo parecido. Dios le cambió el nombre por Abraham, padre de una multitud. Pedro pudo haber seguido pensando y decir, Jacob, cuyo nombre fue reemplazado por el de Israel, el que lucha con Dios. Pudo haber pensado en David, David el pastor de ovejas y luego fue rey de Israel. Todo eso pudo haber pasado por la mente de Pedro cuando Jesús le dice, tú eres y tú serás. Estaba cambiándole el nombre. Que tiene un sentido de llevar a cambiar su naturaleza. Dios nunca cambia el nombre a un nombre sin cambiar también su carácter y su posición. Es lo que está diciéndole Jesús. Quiero que haya en tu vida un recordatorio de quién eres tú hasta este momento y quién vas a ser porque me has conocido a mí. Yo voy a cambiar tu carácter, yo voy a cambiar tu posición, voy a cambiar tu naturaleza. Hasta aquí sin mí fuiste esto, conmigo hoy vas a hacer esto. Es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Alguien decía, saber el nombre de Simón era conocer su carácter presente y su vida. Otorgarle un nuevo nombre demostraba que se convertiría en una persona diferente. Solo Cristo tiene tanto el conocimiento como el poder para moldear a ese hombre según las intenciones de Dios. Fin de la cita. El sobrenombre era importante y el Señor tuvo una razón específica para ponérsela. Por naturaleza, Simón, decíamos, era impetuoso, inconstante y poco digno de confianza. Tendía a hacer grandes promesas que no podía cumplir. Era de aquellas personas que se entregaban de cuerpo y alma y mente en una cosa para que se rinda antes de terminarla. Por lo general, Pedro era el primero en entrar y demasiado a menudo era el primero en salir. Cuando Jesús lo encontró, se ajustaba a la descripción que hace Santiago en el capítulo 1, versículo 8 de su carta, inconstante en todos sus caminos. Parecería que Jesús le cambió el nombre a Pedro para que este sobrenombre que Jesús le estaba poniendo fuera un recordatorio perpetuo de lo que debería ser. Es que muchos de nosotros nos quedamos en quienes somos y perdemos de vista lo que Dios quiere que seamos, a donde Dios quiere llevarnos. Desde el momento que Jesús le cambia el nombre, de allí en adelante, cada vez que Jesús se dirigía a él, le estaba enviando un mensaje sutil. Si lo llamaba Simón, le estaba diciendo que estaba actuando con su viejo yo. Si lo llamaba a Pedro roca, le estaba reconociendo por actuar en la forma en que debía de actuar. Esto puede parecerte como extraño, pero mira cómo las Escrituras describen esto. En Lucas capítulo 5, versículo 5, Lucas dice que respondiendo, preste atención al detalle, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahí tenemos hablando a Simón, es como lo describe Lucas, el pescador. Simón el pescador. En lo que él describe se lo ve como escéptico, se lo ve como reacio, pero bueno, es que tú eres Jesús y ya lo voy a hacer. Pero cuando obedece, preste atención, y sus ojos se abren para ver a Jesús con quien realmente estaba platicando, Lucas hace referencia a lo siguiente en el versículo 8 del mismo capítulo. Viendo esto, Simón
Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Versículo 5, Simón. Versículo 8, Pedro. Versículo 5, Simón escéptico, reacio, trabajó toda la noche. Oye, soy un pescador profesional, yo sé dónde echar las redes. Versículo 8, Pedro cayó de rodillas ante Jesús porque contempló y entendió frente a quién estaba. Y la reacción inmediata de Pedro fue: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Simón, Pedro. Vemos a Jesús llamándolo Simón en referencia con los fracasos más serios de su vida. En Lucas capítulo 22, versículo 31, anticipando la traición de Pedro, Jesús le dice: Simón, Simón. Note, no le dice Pedro, Pedro, no. Le dice: Simón, Simón. He aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Más tarde, en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro debió estar velando y orando con Jesús, se quedó dormido. Marcos describe en el capítulo 14, versículos 37 y 38, lo siguiente: vino luego Jesús y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, generalmente cuando Pedro necesitó ser corregido o amonestado, Jesús se refería a él como Simón. Yo creo que debió llegar a un punto que cada vez que Jesús le decía Simón, Pedro temblaba. Seguramente él pensaba y decía: por favor, que no me diga Simón, que no me diga Simón. Porque él tenía el ímpetu de querer agradar a su Señor, pero muchas veces terminaba regándola. Se equivocaba, fracasaba en su intento. Pero Jesús no. Todo lo que vivió Pedro a lo largo de esos 3 años con Jesús fue su escuela. Él estuvo en el taller del maestro, siendo cincelado para poder ser usado entonces para la gloria del Señor. Ese es el sentido. Ese fue el propósito en la vida de Pedro y ese es el propósito en nuestras vidas. Ser cincelados por el Maestro, para que cuando Él nos mire nos diga: tú eres, pero después de que yo trabaje contigo, después de que yo cincele tu vida, tú serás. Usted recuerda que después de la resurrección, Jesús les dijo a sus discípulos que volvieran a Galilea, donde Jesús planeaba estar con ellos, pasar un tiempo con ellos. Mateo capítulo 28, versículo 7. Pedro, impaciente, se cansó de esperar. Y Simón Pedro anuncia su decisión de volver a la pesca. Juan capítulo 21, versículo 3. Y como era usual a lo largo de esos años, todos le siguieron a Pedro. Subieron al bote, pescaron, trataron de pescar toda la noche y no sacaron nada. A la mañana siguiente Jesús se les aparece o se reúne con ellos en la playa. Y Jesús prepara un desayuno para sus discípulos. Aparentemente en la narrativa bíblica el propósito principal del encuentro con ese desayuno era la restauración de Pedro. Usted va a recordar que Pedro lo había negado 3 veces y de una forma dramática. No solo dijo que no lo conocía, sino que empezó a jurar y a maldecir, a decir groserías. Jesús se acerca, está con sus discípulos y le pregunta a Pedro, Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le pregunta 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le pregunta por tercera vez, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y en las 3 oportunidades Pedro le reitera su amor.
Aquella vez fue la última vez que Jesús tuvo que llamarle Simón. Fue la última vez que Jesús llamó a Pedro Simón. Porque más adelante, semanas más tarde, en Pentecostés, Pedro, dice el texto bíblico, no lo vuelve a mencionar como Simón, Pedro, la roca que fue esculpida por el Maestro, Pedro, el hombre que fue cincelado por el Maestro, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie sin temor alguno, sin ambivalencias en su corazón. Se pone de pie y proclama el Evangelio con gran fidelidad y con gran autoridad. Ese fue Pedro. Ese fue el resultado de 3 años haber sido cincelado por el Maestro. Pero recuerde, Jesús todavía no había terminado con Pedro. Estaba mucho más pulido. Su carácter estaba mucho más moldeado. Pero recuerde una vez más, Cristo no terminó con Pedro hasta que Pedro partió. Cristo no va a terminar con nosotros hasta que Él nos llame a su presencia. Entonces Pedro era exactamente como muchos cristianos hoy. Luchan con hábitos en su corazón. Luchamos con inclinaciones de nuestro corazón que buscan llevarnos a hacer lo malo. Tozer decía, el cristiano hoy lucha con sus carnalidades y con un esfuerzo de ser espiritual. A veces uno cae en hábitos de la carne y a veces actuamos en el espíritu. A veces pecamos. Pero otras veces nos conducimos de manera justa en nuestra forma de actuar, de pensar, de vivir, de sentir. ¿Dónde está este punto de inflexión? Porque nos encontramos exactamente como Pedro. Si tú estabas criticando a Pedro, probablemente Pedro es un retrato tuyo, un retrato mío. Probablemente Pedro es quienes realmente somos nosotros. Hemos conocido al Señor, sí, lo conocemos. Y lo amamos y queremos agradarle y queremos vivir de manera recta, íntegra delante de Él. ¿Dónde está el punto de inflexión? En que el Señor se para delante de ti y te dice, tú eres. Exacto, todo eso que tú estás pensando que tú eres, eso eres. Pero tú serás. ¿Dónde está este punto? En un encuentro con el Señor. Si miramos el contexto en la vida de Pedro, ese punto de inflexión estuvo en el momento en que él fue lleno del Espíritu Santo. Recuerden que estaba en el aposento alto, todos temerosos, pero perseverando en la oración. Todos esperando la promesa. Su maestro les dijo, su Señor les dijo, esperen, no salgan hasta que venga el Espíritu Santo. Estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo. Y recuerda que llenura es el control, el dominio, el gobierno del Espíritu Santo en la vida del creyente en toda su plenitud. No es que recibimos parcialmente un poquito, tantito, solo una porción pequeña del Espíritu Santo. No, el texto nos dice, la palabra sostiene y afirma que tenemos la plenitud del Espíritu Santo morando en nosotros, la segunda persona de la Trinidad. Ese fue el punto de inflexión. Entonces la pregunta para ti es, en esta afirmación de Jesús, tú eres, ¿estás siendo controlado por el Espíritu? ¿Estás siendo dominado por el Espíritu Santo? ¿Estás siendo lleno del Espíritu Santo en esta descripción que acabo de hacer? Este fue el punto de inflexión. Todo eso contribuyó a hacer de él el hombre que Cristo quería que Pedro fuese. Dios tomó a un hombre con una personalidad polarizada, vacilante, impulsiva, rebelde, y lo transformó en un hombre, en un líder
fuerte como una roca, el predicador más grande entre los apóstoles y en todo sentido, la figura dominante en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos. Ese era Pedro. Y ese contraste debe ser apreciado por nosotros, porque ese contraste nos lleva a mirar que para ti y para mí hay esperanza. Ese contraste nos debe llevar a pensar de que Dios no ha terminado con nosotros, de que Él nos sigue cincelando y que probablemente en el proceso yo pueda resistirme, pero la pregunta es, ¿quién puede resistir la gracia del Señor? ¿Quién puede resistir la obra de Dios? Jesús nos conoce completamente y nos ama lo suficiente como para cincelar nuestras vidas. Él nos dice en esta mañana, tú eres y tú serás. Tú eres. Y lo que yo voy a hacer en ti te va a llevar a un punto donde tú vas a hacer todo lo que yo quiero que tú seas. Es verdad que el cincel hiere, es doloroso, pero al final de cuentas nos beneficia. Y no hay honor más grande que ser moldeado, que ser cincelado por la mano del Maestro. Entonces no solo Cristo nos conoce, Cristo sabe lo que podemos llegar a ser. Erwin Lutzer cuenta la historia de un pintor que vio un mendigo cuya ropa estaba harapienta, su cabello estaba desordenado, su rostro estaba sucio. El artista decidió pintar al hombre cómo luciría este hombre, este mendigo, si hubiera tenido la dignidad de un trabajo y hubiese estado y hubiese vivido en un hogar. Cuando le pidió al mendigo que viera el cuadro, este no se reconoció. Él preguntó, ¿ese soy yo? Y el artista le dice, sí, eso es lo que yo veo en ti. Por primera vez, dice esta historia, en muchos años, aquel hombre envejecido recibió esperanza y prometió que por la gracia de Dios llegaría a ser la clase de hombre que este artista vio en él. Ok, piensen esto. Cristo es el escultor omnipotente. Vio no al Pedro que era, sino al que sería. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y como mencioné anteriormente, el nombre Cefas es del arameo que corresponde al nombre de Pedro, que significa roca. Piensa que la roca se forma con la arena que está bajo mucha presión y calor. Esa es la forma en que se constituye una roca. No es que alegremente sale un grupo de tierra y de arena y se juntan y dicen vamos a hacer una roca. No. Sufren mucha presión del ambiente. Sufren mucha presión de su contexto, de su entorno. Sufren altas presiones de calor y entonces son una roca. El carácter inestable de Pedro sería transformado por uno estable. Simón no era el nombre dado por sus padres, roca era el nombre dado por Cristo. Alguien dijo que las inseguridades y temores de Simón serían transformados en un monumento a la infalible gracia de Dios. Es que Dios no deja su obra a medias. Dios no deja a ningún creyente a medio transformar, a medio ser trabajado. Dios cumple su obra en cada creyente. ¿Cómo es que el Señor pudo tomar a un hombre de una naturaleza tan tosca y refinarlo para que llegara a ser una roca? Pedro, presta atención a esto. Pedro, para llegar a donde Dios quería llevarlo,
tuvo que pasar por toda clase de experiencias a lo largo de esos años, a lo largo de su vida, que le dieran este conjunto de experiencias, le dieran una perspectiva de quién podía ser en Cristo. Todo lo que él vivió fue usado para moldear su carácter. Cada circunstancia por la que él atravesó fue usado por Dios para cincelar a Pedro. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué usó todo el dolor que Pedro vivió, todo el sufrimiento que él experimentó, todas las frustraciones por las que él muchas veces caminó? ¿Por qué Jesús tuvo que usar estas circunstancias para llevar a Pedro al lugar donde Dios quería tenerlo? Es que las experiencias, lo que Dios orquesta en nuestras vidas, todas las circunstancias, aún las más difíciles, todas son necesarias para ser moldeados y ser conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, en este sentido, cuando Pedro nos habla en primera de Pedro, Pedro nos va a decir que es necesario pasar por el horno de fuego, que son necesarias las pruebas, porque es el medio que Dios ha escogido para moldear a los que son suyos. El apóstol Pedro aprendió muchísimo de las experiencias que vivió con Cristo. Insisto, Dios usa cada experiencia en nuestras vidas para moldear nuestro carácter, para cincelar nuestras vidas. Pedro aprendió, por ejemplo, que las derrotas aplastantes y las humillaciones más profundas a menudo vienen después de grandes victorias, de grandes triunfos. Mira lo que pasa con Pedro. Tú miras Mateo capítulo 16, versículo 16. Pedro afirma a Jesús diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sufrió la más áspera llamada de atención que jamás recibiera un discípulo en el Nuevo Testamento. En un momento Cristo lo llamó bienaventurado y le promete las llaves del reino por la afirmación que acaba de hacer, versículos 17 y 19. Pero en el párrafo siguiente, en los versículos siguientes, Jesús lo llama a Pedro Satanás y le dice: quítate delante de mí, versículo 23. Y con esto Jesús le estaba diciendo a Pedro: no te interpongas en mi camino. Permíteme ilustrarlo de esta manera. El incidente que ocurrió poco después de la confesión de Pedro, como algunos lo denominan, la triunfante confesión de Pedro, Jesús anunció a los discípulos que iría a Jerusalén, donde sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, quienes finalmente le darían muerte. Bastó que oyera la intención de Jesús y Pedro se pone de pie y lo toma aparte a Jesús y comenzó a reconvenirle, dice Mateo capítulo 16, versículo 22, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ok, y el sentimiento de Pedro es comprensible. Probablemente tú y yo hubiésemos hecho aquello. Si yo sé que mi Señor si va a ese lugar, va a ser tomado preso y va a ser muerto, hoy queremos ayudarle, queremos salvarlo. Pero Pedro estaba pensando solamente, como muchas veces lo hacemos nosotros, desde una perspectiva muy humana, muy horizontal, muy lejos de la visión del Señor. No entendió Pedro el plan de Dios. Sin darse cuenta, estaba tratando de disuadir a Cristo de lo que precisamente Él había venido a la tierra a hacer. Como era su costumbre, Pedro estaba hablando cuando debía estar escuchando. Las palabras de Jesús a Pedro fueron durísimas. Jesús nunca había hablado a otro discípulo de esta manera. Versículo 23.
de Mateo capítulo 16, versículo 23. Dice el texto: pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ok, note cómo Jesús trató con Pedro. Note lo severo que fue Jesús. ¿Por qué Jesús fue tan severo si Jesús es amor? No, espérate. Porque era amor, porque es amor, y en ese momento estaba expresando su amor. Jesús necesitaba asegurarse que Pedro tenga una comprensión y una visión clara del propósito de Cristo en esta tierra. Mira este otro ejemplo. Pedro, bajo esta circunstancia que vivió con Jesús, aprendió que él necesitaba subordinar su mente y sus palabras a la verdad revelada de Cristo. Es lo que Pedro aprendió. Tú notas a Pedro a partir de ese versículo que ya no era tan impulsivo con lo que hablaba. Después de esta declaración de Jesús a Pedro, Pedro entendió que necesitaba subordinar su mente, su corazón, su ímpetu, sus palabras al señorío de Cristo. ¿Cuántos de nosotros, tú, necesitas que Dios cincele tu boca? Porque a veces hablamos mucho sin pensar. Decimos cosas que ofenden, que lastiman, que hieren. Y la palabra nos dice que con esos mismos labios que a veces se maldicen, que ofenden, que lastiman, que hieren, son los mismos labios que usamos para glorificar al Señor. Dime si no necesitamos ser cincelados por el Maestro. Más tarde, en una otra lección que Pedro tuvo que aprender, la noche del arresto de Jesús, Pedro cayó, dicen algunos autores, como víctima de Satanás. Esta vez aprendió Pedro la dura lección que él era humanamente débil y no podía confiar en su propia fuerza, en su propia determinación. Todas sus promesas no lo libraron de su caída. Después de declarar enfrente de todos que nunca negaría a Cristo, esa noche lo negó 3 veces, reforzando su negación con juramentos y groserías. Ese es Pedro. Pero lo que él aprendió es que él tenía que aprender a sostener su palabra, no en sus fuerzas, no en sus capacidades, sino en la gracia del Señor. Ese es nuestro Pedro. Tercer aspecto. Cristo nos conoce. Cristo ve lo que Él puede hacer con nosotros. Tercero, Cristo nos puede transformar. ¿Por qué Jesús podía confiar tanto en que Pedro se convirtiera en un gran hombre, en un gran líder, en un gran cristiano? Alguien dijo esta pregunta, no solo porque él conocía el porvenir, sino porque tenía el poder para moldear el futuro de Pedro. Cristo puede garantizar el futuro porque éste está en sus manos. Lo que nos lleva a pensar esto es que tú y yo, en las manos del Maestro, podemos ser cincelados y transformarnos para convertirnos y llegar a ser en aquello que Él espera nosotros seamos. Permítame abrir un paréntesis. En Efesios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Pablo se encarga de establecer quiénes somos en Cristo, qué es todo lo que Él ha hecho por nosotros. Todas las promesas que tenemos en Él están contenidas en estos 3 capítulos. Pero no olvides que esa es nuestra posición en Él. Esto es lo que yo soy en Él. Esta es mi posición en Él. Pero cuando yo llego al Señor, llego con muchas cosas en mi vida. Muchas cosas que necesitan ser transformadas
y moldeadas para poco a poco irme convirtiendo en aquello que Él ve en mí. Esa es nuestra posición en Él y esto es lo que Él hace en nosotros. Él nunca me deja de ver como un hijo suyo. Nunca me deja de ver como alguien que fue llamado, escogido, no hoy, no ayer, desde la eternidad. Él no me deja de ver a través de los ojos de Cristo por el alto precio que Él tuvo que pagar a favor mío. Él no diluye mi posición en Él, pero Él requiere trabajar en nuestras vidas para moldearnos, para conformarnos, como hemos venido diciendo, en la imagen misma de su Hijo. En el Nuevo Testamento, Pedro formuló más preguntas que todos los otros discípulos. Fue el único, ahora eso tiene un sentido, fue el único que intentó caminar sobre el agua. Fue el único que hizo la gran confesión respecto a quién era Jesús. Fue el único que prometió que jamás lo negaría. Pero es que Jesús lo seguía mirando como quien era en él, en su posición. Pero Pedro seguía actuando de esta manera. Es que Cristo no había terminado con él. Es que Cristo lo iba a seguir cincelando. Cristo iba a usar todas las circunstancias alrededor de Pedro para llevarlo al punto donde Cristo lo quería. ¿Cómo funciona esto en nuestras vidas? Y permítame llevar estos 3 puntos a manera de conclusión. Primero, Dios cincela nuestras vidas haciendo uso de su providencia divina para orquestar mis circunstancias de tal forma que éstas contribuyan a la conformación de mi carácter. Dios va a proveer todo cuanto sea necesario, no solo lo bueno, sino también situaciones que desde nuestra perspectiva no son buenas, enfermedad, desempleo, situaciones críticas, dolor, la pérdida de un ser querido. Dios va a usar todo en su providencia. Él va a usar todo para cincelarnos. Es que la escuela de Dios para cincelar al creyente tiene un balance perfecto entre momentos de quietud que también cincelan nuestras vidas, pero momentos de adversidad para seguir cincelando nuestras vidas. Andrés, el hermano de Pedro, pensó que la decisión de llevar a Pedro a Cristo era solo suya. Probablemente, obviamente, Andrés conocía muy bien a su hermano y Andrés, al escuchar a Jesús, pudo haber dicho, ok, si yo llevo a Pedro, Pedro va a dejar de ser todo esto y nos va a aquietar la vida en el hogar. Vamos a vivir más tranquilos con un Pedro cambiado, transformado. No sé si esa fue su motivación, puedo imaginarme que esa fue por toda la descripción de quién era Pedro. No sé si a ti te hubiese gustado vivir con un Pedro. Algunos son unos Pedros en sus casas, pero note lo que sucedió en la historia de Pedro. Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿No te parece eso extraordinario? Andrés pensó que llevó de iniciativa propia a Pedro para conocer a Jesús. Y Jesús dice más adelante, ustedes no me eligieron a mí. Lo que está diciendo es, yo orquesto todas las circunstancias, para que ustedes se acerquen a mí. Tú puedes creer que la pandemia puede ser usada para la gloria de Dios. Tú puedes estar seguro que esta pandemia en muchos ha ablandado su corazón para reconocer su falta de poder, para reconocer su debilidad, para reconocer lo frágiles que son. Sí, Dios ha usado esta pandemia para ello, aún en su iglesia, para quitar la autosuficiencia de que uno piensa que yo tengo la unción para hacer ciertas cosas, para sanar, para declarar, para decretar. ¿Dónde están todos esos hombres que hablaban de sanidades y decretar y declarar y ordenar a un COVID que se vaya?
No, es que Dios está poniendo a su iglesia en su lugar, porque Dios usa todas las circunstancias alrededor de sus hijos, de su iglesia, para conformarnos a su Hijo, y Él quita todo aquello que no viene de Él. Segundo, Cristo inicia la transformación de Pedro mediante el perdón de sus pecados. Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 1 versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo iniciaría removiendo el pecado de Pedro para que este pescador pudiera establecer una relación directa con Dios hecho hombre. En el Antiguo Testamento, y Pedro sabía esto perfecto, en el Antiguo Testamento el pecado era cubierto, pero nunca eliminado del todo. Día tras día, año tras año, los sacrificios debían ser ofrecidos con el conocimiento claro de que las ofensas de mañana necesitarían otro sacrificio. Y aún así, los sacrificios cubrían solo los pecados de Israel. Cuando Cristo viene, Él decide remover el pecado una vez y para siempre. No solo de Israel, sino de todos cuantos, llamados por su gracia, llamados por su misericordia, se arrepientan. Tercero, Cristo puede cambiar la naturaleza humana. Presta atención a esto. El cristiano no es simplemente un pecador con menos pecados, sino una nueva creación. Dios no te llama para que peques menos que antes. Dios nos llama a una vida de santidad, a una vida de plenitud en Él. Somos nuevas criaturas. Hay una transformación de corazón que es el principio de una nueva existencia. Esto no implica una vida instantánea de vigor, de fuerza, de robustez espiritual. Significa que Dios en nosotros mira todo lo que podemos llegar a ser por su sola gracia. No es que parcialmente nos va a transformar, Él va a la médula de nuestras vidas y transforma a los suyos de manera radical. A Pedro se le prometió que llegaría a ser una roca, y 30 años más tarde, él escribe en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5, vosotros también, hablando a la iglesia, vosotros también, escribiendo Pedro, vosotros también, como piedras vivas, inconmovibles, inamovibles, sólidos, firmes, estables. Pedro está diciendo, no solo soy yo la piedra prometida por Cristo, que fue cincelada durante 3 años de manera intensiva. 30 años después el maestro sigue trabajando conmigo, pero ustedes sepan también que son piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El mismo Señor que tomó el cincel para producir un nuevo Pedro, también usará el mismo cincel para moldearnos a nosotros. Solo con el paso del tiempo, de manera gradual, en su soberanía, de manera planificada, Dios nos moldea. Jesús le dijo a Pedro, tú eres, estás en este punto. Pedro, tú vas a ser, este es el otro extremo. De este punto, tú eres, a este punto, tú serás. El camino es ser cincelados por el Maestro. El camino es ser moldeados y transformados por el Maestro. Yo no sé cómo estás en este punto. Tú eres. Probablemente eres alguien lleno de ansiedad, de adicciones, de rechazo, de amargura,
de temor, de infidelidad, de culpabilidad. Y esa es tu vida. Conoces al Señor, pero todavía vives con una inclinación a hacer lo que es contrario a tu nueva naturaleza. Y Dios te mira en esta mañana y te dice: yo sé que tú eres esto, porque tú también sabes cómo eres. Y Dios te dice: tú eres esto, pero yo voy a hacer esto contigo. Tú serás. Queridos hermanos, no hay transformación sin dolor. Hace un par de semanas, 2 semanas, Dios usó 2 días duros con la salud de mi hija para cincelarnos. Y dolió. Porque habían cosas que no estaban en orden. Y Dios usó esa adversidad para cincelarnos. Cada día su obra en nosotros nos va quitando y retirando todo aquello que nos suma para conocerlo más y mejor a nuestro Señor. Él va a romper, Él va a destrozar todo aquello que se oponga a lo que tú y yo debemos ser en Él. John Newton dijo lo siguiente: no soy lo que debería ser. No soy lo que quiero ser. No soy lo que anhelo ser. Pero gracias a Dios no soy lo que fui. Nuestro primer paso es someternos a Jesús, quien tiene el cincel en su mano. Y una vez más nos dice en esta mañana: tú eres, pero tú serás. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos miras desde la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque hoy podemos ser lo que no debemos ser, pero es que tú no has terminado con nosotros. Si hoy nos hallamos en una posición de ser rebeldes, gente depresiva, llenos de ansiedad, de temores, de angustia, hombres que no cumplen su palabra, que no tienen honor en su palabra, infieles, atrapados por algún vicio, tú llegas y nos dices hoy: tú eres esto, pero yo voy a hacer esto contigo. Y la operación de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, transformándonos y moldeándonos cada día para que seamos cada vez más como tú, es la promesa que has plasmado en tu palabra. Moldearnos para prepararnos para estar una eternidad contigo. Gracias, porque la obra que tú has empezado en cada vida, tú la vas a terminar. Y tú te vas a valer de todas las circunstancias, Padre, para trabajar en nosotros. Nuestra oración en esta mañana es: queremos ser barro en tus manos, de tal forma que tú nos moldees y nos lleves a ser lo que tú esperas que nosotros seamos. Gracias por tus promesas, gracias por quienes somos en ti. Gracias porque tú no nos has llamado para dejarnos como estamos, sino que en tu inmenso amor tú nos sigues transformando, moldeando, conformando. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que ahí donde estés, donde te encuentras, podamos adorar juntos al Señor, podamos cantar juntos al Señor. Y quiero invitarte que lo hagas con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que esta alabanza sea tu oración al Señor en esta mañana.
solo tú, Señor. Mi pensamiento al anochecer o de mañana, mi luz eres tú. No quiero riquezas ni adoración. Eres mi herencia por siempre, Señor. Único dueño de mi corazón. Rey de los cielos, eres mi porción. Mi tesoro eres tú, solo tú eres mi Dios. Con mis ojos en ti, donde más puedo ir. Rey de mi corazón, tú eres mi galardón. Cristo, sé mi visión. Rey de los cielos, a la gloria llegar. Prueba y el gozo del cielo alcanzar. Único amor de mi corazón. En todo tiempo sé tú mi visión. Mi tesoro eres tú, solo tú eres mi Dios. Con mis ojos en ti, donde más puedo ir. Rey de mi corazón, tú eres mi galardón. Cristo, sé mi visión. Mi tesoro eres tú, solo tú eres mi Dios. Con mis ojos en ti, donde más puedo ir. Rey de mi corazón, tú eres mi galardón. Cristo, sé mi visión. Cristo, sé mi visión. Queridos hermanos, Dios es bueno. Dios es fiel. Y este tiempo, como decíamos, Él nos va a quebrantar en medio de esta cuarentena. No porque no sea amor, sino porque nos ama demasiado como para dejarnos como estamos. Entonces, gracias por habernos acompañado. Gracias por haber sido parte de esta reunión. Queremos animarte a que si estás pasando por alguna necesidad, te comuniques con nosotros. Que si tú necesitas que oremos por ti, te comuniques con nosotros. Si quieres platicar con alguien, comunícate con nosotros. Estamos para servirte.
y una vez más, Dios sea glorificado a lo largo de estos días donde vamos a estar en una cuarentena más rígida. Queridos hermanos, Dios los guarde, Dios los bendiga.